No olvides suscribirte a nuestro canal. Como vemos, la estadística, que es una rama de las matemáticas, está hasta en la sopa. Es una herramienta imprescindible para cuantificar los efectos protectores de las vacunas, como son la eficacia, efectividad y el impacto. Vamos a ver estos conceptos con el ejemplo actual de las vacunas del coronavirus. Antes que nada, para crear una vacuna es necesario conocer al bicho a quien va dirigida. En este caso, a los 10 días de aparecer el coronavirus, ya se conocía el genoma completo. Una vez conocemos al bicho, la vacuna se crea en un laboratorio. El siguiente paso, después de la creación en el laboratorio, es probar la toxicidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna mediante ensayos clínicos. Con todos estos datos recogidos de los ensayos clínicos, se pasa a las autoridades regulatorias para la autorización de las vacunas. ¿Pero qué quiere decir cuando escuchamos en las noticias que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, Moderna, de AstraZeneca es un 95% eficaz? Pues significa que las personas que han participado en el ensayo clínico y que han sido vacunadas han tenido un 95% menos de riesgo de infectarse del COVID que las que no fueron vacunadas. Pues una vez que las autoridades regulatorias autorizan las vacunas, es la hora de administrar estas vacunas a la sociedad. Y aquí es cuando surge la necesidad de cuantificar el efecto que tienen estas vacunas en el mundo real, lo que conocemos como efectividad. Las vacunas tienen tanto un beneficio individual, lo que se denomina efectividad directa, y un beneficio social o colectivo, que es la efectividad indirecta. Es decir, si me vacuno yo, también protejo a los demás. Cuanto más personas haya vacunadas, la transmisión del virus se dificulta. Por lo tanto, los vacunados están protegiendo a colectivos de no vacunados. Este efecto o este tipo de efectividad también se llama efecto rebaño. De aquí las ovejas en la diapositiva. Pues bien, un pilar muy importante en el área de investigación en vacunas es el desarrollo de modelos estadísticos para estimar la efectividad de dichas vacunas. Como ha dicho Mónica, la eficacia de la que tanto se habla últimamente se mide en una población muy bien escogida, en unas condiciones ideales. Pero claro, luego está el día a día, la vida real, y ahí es donde medimos la efectividad. Luego, aunque se usan indistintamente, eficacia y efectividad no son para nada sinónimas. ¿Cómo medimos la efectividad? La efectividad implica una relación causal entre la vacunación y la infección. Si no somos capaces de demostrar esta relación, únicamente podremos hablar de asociación en el caso de que la haya, pero nunca de efectividad. ¿Cómo medimos entonces la efectividad? Comparamos el riesgo de infección en el grupo de vacunados frente al grupo de no vacunados. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues que el grupo de vacunados y de no vacunados únicamente se distingan por el hecho de que unos están vacunados y los otros no. Claro, ¿qué sería lo ideal? Pues que en ambos grupos tuviésemos la misma proporción de cada sexo, la misma distribución por edades, el mismo porcentaje de pacientes con condiciones crónicas. Pero claro, esto no se da en la vida real. ¿Cómo salvamos este inconveniente? Pues cuando estimamos la efectividad en el modelo matemático, tenemos que incluir todas esas variables que hacen que estos dos grupos sean distintos. Aquí tenemos la fórmula de la efectividad que se mide en tanto por ciento y es 1 menos el riesgo de infección en vacunados frente a no vacunados y multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. En el área de investigación en vacunas, estimamos la efectividad vacunal frente a distintos microorganismos a través de dos principales fuentes de datos, las redes de vigilancia y el Real World Data. En el área de investigación en vacunas de Fisabio, coordinamos la red de hospitales BANSI,
que la forman hospitales de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es nuestra región y cuenta con 5 millones de habitantes. Pues bien, todos los hospitales que están involucrados en esta red recogen a diario información de pacientes que ingresan por patología respiratoria. Les hacemos un seguimiento y recabamos información sociodemográfica, datos clínicos, enfermedades que hayan padecido o que padezcan, tratamientos y, cómo no, datos de vacunación. Además, a todos estos pacientes se les toma una muestra que nos la mandan a Fisabio y se analiza en un laboratorio centralizado para 19 virus distintos, incluyendo el SARS-CoV-2. Cuando nos llegan a diario estos datos, lo que hacemos es depurarlos y una vez tenemos la base de datos limpia, ya podemos empezar con el análisis. ¿Qué hacemos? El primer paso es la estadística descriptiva. Una vez conocemos bien los datos y lo que nos cuentan, pasamos a la modelización matemática para estimar la efectividad o, según el diseño y el objetivo del estudio, lo que corresponda. Aquí tenemos algunos ejemplos de análisis que hacemos con estos datos. Como comentábamos, estimamos la efectividad de la vacuna de la gripe estacional, hacemos análisis de carga de enfermedad, esto es, tasas de incidencia, prevalencia. Estudiamos los factores de riesgo, que son aquellos factores o aquellas características que puedan hacer que cierto grupo de personas sean más vulnerables a la infección. Lo contrario serían factores protectores. Estudiamos la gravedad de la infección, por qué algunos casos necesitan cuidados intensivos, por qué pacientes necesitan ventilación y otros no, incluso por qué algunos fallecen y otros no. Analizamos la estacionalidad también de los virus y miramos si siguen algún patrón temporal. Y finalmente realizamos un análisis virológico y miramos si el cambio del virus, conforme va mutando, tiene algún impacto en la efectividad de la vacuna. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.